Muchachos, buenos días. Soy el profesor Peter Cuyán del curso de Economía. Hoy vamos a analizar lo que es el segundo capítulo del curso llamado División de la Economía, ¿ya? Normalmente cuando uno trata de analizar una ciencia, analizar un bosquejo del conocimiento, tiene que saber cómo está fraccionado ese conocimiento, ¿no? De tal manera que uno puede hablar de un fin teórico, puede hablar de un fin práctico, puede hablar de una economía pura, de una economía aplicada, pero la esencia está en lo siguiente, ¿no? Los economistas modernos sostienen que la economía tiene dos puntos de vista. Está por un lado la economía positiva y también va a estar la economía normativa, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Vamos a enfocar y poner algunos casos de aplicación para que este capítulo quede completamente, digamos, entendido, ¿ya? A ver, la economía positiva explica, escuchen bien esto, cómo son los hechos, es decir, cómo se presenta una realidad económica en un momento dado. Queremos enfocar el problema económico desde la perspectiva objetiva, ¿no? Por eso decimos que la economía positiva, al ser objetiva, va a estudiar hechos reales, ¿no? Dentro de ese esquema, como veremos en un instante, hay una subdivisión. Hay una parte que es netamente estadística, que se llama la economía descriptiva, y una parte netamente explicativa, netamente modular, que se llama la teoría económica. ¿Está bien? Bueno, y la otra parte de la ciencia económica moderna se llama economía normativa, conocida también como la política económica. Si ustedes observan netamente el cuadrito, se van a dar cuenta que la política económica no es otra cosa que una derivación, una aplicación pragmática de la teoría económica. Vamos a ver por qué. La economía normativa no explica, lo que hace es dar soluciones, ¿ya? Plantea cómo deben ser los hechos. Está bien claro ahí, cómo deben ser los hechos. Mientras la positiva nos dice cómo son los hechos, la normativa nos dice cómo deben ser. O sea que acá tenemos que enfocar algo netamente subjetivo o individual, que los economistas llaman los juicios de valor, ¿ya? Vamos a tratar de hacer una cuestión práctica acerca de estas diferencias entre economía positiva y normativa, ¿ya? A ver, vamos a plantear un hecho, concreto. Por ejemplo, podemos observar que muchos precios están subiendo. Entonces, la teoría económica, la macroeconomía nos dice que ese tema tiene que ver con un fenómeno llamado la inflación. Entonces, la inflación se define como el alza persistente del nivel general de los precios. Ya, pues bien, ¿qué tiene que ver con lo que estamos analizando? Si yo me pongo a analizar por qué subieron el precio de los alimentos, por qué subió el precio de la vivienda, por qué se encareció la educación, por qué se encareció, por ejemplo, los servicios en general, estamos descubriendo, me dejo entender, un fenómeno netamente positivo, porque estamos realizando el cómo es la realidad, estamos objetivizando cómo se presenta la realidad en un momento dado. La economía para eso tiene pues una serie de modelos, tiene una serie de datos que va a acumular para entender el tema inflacionario. Si yo digo, la inflación llegó a 2000%, por ejemplo, en Venezuela el año pasado, ese es un tema de carácter macroeconómico. Si yo digo, este año en el Perú la inflación va a subir ligeramente de 3% a 10% anual, estamos hablando también de un tema, ¿no?, de carácter positivo, ¿no? Positivo porque estamos diciendo cómo es la realidad en un momento dado. En cambio, la pregunta es, ¿no?, ¿y qué pasaría si queremos terminar con esa inflación? ¿Qué pasa si queremos reducir la inflación? Lo que tenemos que hacer es simplemente plantear medidas para reducir ese problema monetario. Por ejemplo, yo podría decir, para bajar la inflación, el Banco Central de Reserva tiene que reducir la masa monetaria. ¿Para qué? Para que la reducción de la masa monetaria genere menor liquidez en la economía y los precios se puedan estabilizar. ¿Cómo hacemos para reducir esa masa monetaria? Esa masa monetaria la tiene que controlar el Banco Central de Reserva, ¿está bien? Y para eso el Banco Central tiene herramientas como el encaje, ¿no?, el encaje bancario, la tasa de referencia, el mercado abierto de bonos, para tratar fundamentalmente de lograr ese objetivo.
Ya, yo de repente quiero bajar la inflación reduciendo la masa monetaria, pero otro economista dice no, la solución está en el control de precios. No hay que reducir la masa, sino hay que establecer un control de precios. Otro economista dirá no, para reducir la inflación tenemos que aumentar la productividad. Entonces tenemos tres posiciones que van a ser evidentemente juicios de valor diferenciados. Ahí la economía está siendo normativa porque estamos diciendo cómo deben ser los hechos, o sea, cómo debería ser enfocada una realidad. ¿Está bien? A ver, un segundo ejemplo. Un tema, a ver, social y a la vez macro que es muy complicado es el desempleo. Aunque en el Perú más hay subempleo que desempleo, pero ya, vamos al tema laboral. Según el INEI, el Instituto Nacional de Estadísticas, el desempleo el año 2019 llegó a casi 12% de la fuerza laboral. Entonces, si a mí me dicen que el desempleo llegó al 12%, significa que en el Perú hay casi 2 millones de personas sin empleo. Ese tema, ¿a quién va a corresponder, muchachos? Correspondería, obviamente, a la economía positiva, porque estamos diciendo cómo son los hechos, o sea, estamos diciendo cómo es la realidad. ¿No es cierto? Aquí no hay juicio de valor. El economista A, el economista B o el economista Z saben perfectamente que ese es un tema de carácter concreto, de carácter real. Ahora, a ver, otra información. Me dicen que el desempleo ha aumentado más en el campo que en la ciudad y por lo tanto provocará migraciones hacia las ciudades en los próximos meses. Ese tema también es parte de la economía positiva, porque estamos diciendo cómo son los hechos, ¿no? Y me dicen que el desempleo afecta más a los jóvenes que a las personas adultas, ¿no? Quiere decir entonces que hay un problema también ahí social de carácter, digamos, ¿no? Macro o de carácter generalizado. Ese tema también corresponde a la economía positiva. O me pueden decir también que hay más mujeres que hombres desempleados. También es un tema de economía positiva. Ahora, mire las posiciones que tiene la normativa. El economista A dice, para acabar con el desempleo hay que aumentar la inversión privada, hay que fomentar que las microempresas o las pequeñas empresas no generen trabajo. Ya, el economista B le dice, pero ¿cómo vas a hacer para que las pequeñas y las microempresas puedan generar empleo? El Estado es necesario, el Estado tiene que subsidiar a las empresas para generar trabajo. Y el economista Z dice, no, que el empleo se tiene que generar de manera individual, no fomentando el autoempleo en las personas. Entonces, vamos a ver que ahí la economía ya no es positiva, se vuelve normativa porque me está diciendo cómo deben ser los hechos. O sea, ya se plantea las soluciones o lo que llamamos comúnmente los juicios de valor, ¿ya? Esa sería entonces la implicancia. A ver, dentro de la economía positiva, muchachos, vamos a tener dos campos, ¿ya? El primer campo es netamente estadístico, se le conoce como la economía descriptiva. Y luego, cuando esta economía empieza a utilizar su información, va a nutrir a una rama que se llama la teoría económica. No puede haber teoría económica si antes no ha habido información. Por eso decimos que la economía descriptiva observa y describe la realidad. Observa y describe la realidad. ¿Cómo lo observa? A través de una fuente de datos, ¿no? Por ejemplo, a veces escuchamos a los opinólogos, a los políticos, a los propios economistas que dicen, ¿no? El desempleo está en 12% de la fuerza laboral. Ya, ese tema, por ejemplo, es netamente estadístico. Ahí estamos haciendo economía descriptiva. O me dicen, por ejemplo, que la balanza de pagos este año va a tener, por la crisis mundial que hay, va a haber un problema de déficit en la balanza de pagos, ¿no? Y que más o menos en el Perú nuestras reservas van a bajar en casi 25%. Ese tema también tiene que ver con la información. Por eso se le conoce como la economía descriptiva, o sea, describe la realidad en un momento dado a través de la información, ¿ya? Y eso servirá de base para que los economistas puedan formular la llamada teoría económica. Si nosotros vemos la definición, la teoría económica elabora leyes, o sea, principios universales, elabora modelos, ¿no es cierto? O sea, elabora esquemas, simplificación. Cuando uno observa cuadros estadísticos, observa cónicas, gráficas acerca de un tema económico, eso se llaman modelos. Una ecuación, por ejemplo, también es una forma de elaborar un modelo. Pero también
la economía puede pronosticar, ¿no? Puede predecir qué va a pasar, ¿no es cierto?, más adelante con algunas variables, tanto micro como macro. Por ejemplo, a ver, yo digo, si el precio aumenta, la cantidad demandada de un producto se reduce. Ya, eso es una teoría económica, pero en este caso estamos haciendo una ley que se conoce como la ley de la demanda, ¿no? Subiendo el precio, baja la cantidad demandada. Bajando el precio, sube la cantidad demandada. Si esa ley la llevo a un gráfico, la llevo a un cuadrito, estoy haciendo un modelo. Y si ese modelo me permite predecir, evidentemente vamos a generar ya pues una teoría, ¿no? Una teoría aplicada, que en este caso sería la política económica. Por ejemplo, yo quiero que en el Perú baje el consumo de cigarrillos, ¿no? Porque son nocivos, hacen daño a la salud. Entonces el gobierno tendría que subir el precio de los cigarrillos, ¿no? Y para subir el precio de los cigarrillos debería subirle los impuestos. O sea, eso ya es una forma de cómo la economía ahí se vuelve pues ya una norma, ¿no? Pero acá la teoría económica lo único que hace es elaborar explicación a los digamos, resultados que ha obtenido la economía descriptiva, ¿ya? Ahora, la teoría económica, para su mejor análisis, se divide en dos campos, ¿no? El primero se llama la microeconomía y el segundo se llama la macroeconomía. Pero vamos a llamarle en forma ya general así. Está el análisis microeconómico y el análisis macroeconómico. Aquí también hay bastante dificultad a la hora de definir, ¿no?, micro y macroeconomía. Si nos dejamos llevar por la etimología, microeconomía sería la economía en una magnitud individual o pequeña, ¿no? Y la macroeconomía sería la explicación agregada, integral de esa realidad. Sin embargo, vamos a hacer una cosa bien metafórica, ¿no? Bien comparada o supuesta. Muchachos, si yo pregunto qué es un bosque, ¿ustedes qué me dirían? Es un conjunto de árboles. Ahora, ¿cuánto mide ese bosque? No lo sabemos. ¿Cuántos árboles hay en ese bosque? No lo sabemos. Solamente sabemos que el bosque es el agregado y el árbol es el individual o el elemento personal. Igualito pasa en la teoría económica. La microeconomía es el árbol del sistema y la macroeconomía es el bosque. Entonces de ahí podemos llegar a una pequeña diferencia. Por ejemplo, yo digo, sube el precio del pan ciabatta. Ya ese es un tema microeconómico, porque estamos viendo un individuo, un elemento, un mercado, un grupo de consumidores, un grupo de empresas. Ese tema es microeconómico, ¿ya? ¿Cuánto subió? No nos interesa, simplemente el fenómeno es subió el precio de ese tipo de pan. Pero si me dicen la inflación en el Perú ha subido, ese tema ya corresponde a la macroeconomía, porque ya estamos viendo cómo está subiendo el precio no de un producto, sino de todo un conjunto de productos que forman la canasta familiar. A mí me dicen, Pedro fue despedido de su empleo en el restaurante, se encargaba de ser el mozo. Ya. Ese tema de desempleo va a ser analizado por la microeconomía, porque es un tema individual. Pero si me dicen el desempleo en el Perú va a subir o ha subido en 6%, ese tema ya sería macro, porque estamos enfocando el aspecto integral o agregado. Por eso a la microeconomía se le llama teoría de los precios, porque estudia la formación de los mercados. Estudia básicamente 4 temas. Primero, cómo se comporta el consumidor, ¿no? O sea, la actitud del consumidor en el mercado. Cómo el consumidor satisface sus necesidades, cuál es el problema de elegir entre la canasta de consumo que debe comprar, cómo maximiza su satisfacción, o sea, cómo maximiza su utilidad marginal. Ese tema es microeconómico. Segundo punto de la microeconomía, la teoría de la producción, o sea, cómo las empresas deciden el proceso productivo más eficiente, ¿no? De qué manera organizan sus recursos, de qué manera se organizan, digamos, de manera eficiente, ¿no? De qué manera deciden cuánto van a producir, ¿no? Cómo van a hacer sus metas de productividad marginal, de productividad unitaria, entre otras cosas. El tercer punto de vista es la teoría del mercado, o sea, cómo las empresas ingresan a la competencia, cuál es el ideal de la economía, que es la competencia perfecta, aunque en la práctica es imperfecta, por qué se forman los monopolios,
por qué los temas de marketing, los temas de publicidad hoy son determinantes, ¿no? Esos temas evidentemente son parte también de la microeconomía. Y también la microeconomía va a analizar, por ejemplo, el mercado, pero ya a nivel del equilibrio, ¿no? O sea, cómo los productores y consumidores interactúan para formar el precio, ¿no? O sea, para determinar, por ejemplo, el equilibrio, por qué se forma el mercado negro, por qué aparece la especulación, ¿no? Claro, desde el punto de vista todo formal. ¿Por qué tenemos a ver una demanda muy elástica en algunos bienes? ¿Por qué otros bienes son inelásticos? Esos temas van a ser explicados por el análisis microeconómico. En cambio, la macroeconomía es la teoría de los agregados. ¿Por qué se llaman agregados? Como lo dijimos en la metáfora, el agregado viene a ser el conjunto, el bosque, ¿no? Acá estamos reuniendo a todos los árboles, a toda la economía del consumidor, a toda la economía de los productores, a toda la economía de los mercados, a la economía del equilibrio, pero ya de manera integral. Por eso que la macroeconomía, por lo general, abarca 4 sectores, ¿no? Está por un lado el sector real, ¿no? Que es el sector de la producción, los agregados físicos, por ejemplo, por qué aumentó el Producto Bruto Interno, por qué este PBI se ha puesto en recesión, ¿no? ¿Por qué aumentó la inversión pública? ¿Por qué las exportaciones han caído? Eso se llama sector real. Luego viene el llamado sector externo, que justamente está concatenado, porque el sector externo lo que va a hacer es interpretar, por ejemplo, la balanza de pagos, interpretar por qué las reservas internacionales han caído, por qué hay un déficit en la balanza comercial. Esos temas tienen que ver con el sector externo. Luego viene el sector financiero, ¿no? Que engloba pues lo que es la teoría monetaria, la teoría inflacionaria, la teoría, por ejemplo, de la organización bancaria, ¿no? Temas que tienen que ver con la liquidez de un sistema. Y también estaría el sector público, ¿no? Que es básicamente la importancia que tiene el Estado dentro de la actividad económica. Vamos a establecer, ya que esto está muy en boga actualmente, ¿cuál es el papel del Estado según la teoría macroeconómica? La macroeconomía dice que el Estado desempeña 4 funciones, ¿no? Primero, la función proveedora, que es la función de generar pues bienestar a la gente, darles carreteras, escuelas, hospitales. Luego viene la función reguladora, que es obviamente la función de intervenir en la economía para evitar que el mercado no tenga pues las fallas que estábamos acostumbrados, ¿no? Para combatir la especulación, el abuso al consumidor. Luego viene la función de carácter redistributiva, ¿no? Que es la función netamente asistencial que el Estado brinda. Y luego viene la llamada función fiscalizadora, que es una de las funciones de repente más polémicas que el Estado puede disponer, ¿ya? Entonces ahí tenemos entonces lo que es el enfoque de la teoría económica en sus 2, digamos, opciones, tanto la micro como la macroeconomía. Y por último tendríamos la política económica, ¿ya? Si nosotros vemos el esquema, la política económica no es otra cosa que la aplicación de la teoría económica a una realidad. Ahí lo dice bien claro, aplica la teoría a la realidad, pero guarda con esto, la política económica dependerá de los juicios de valor. Es decir, los economistas nunca van a tener acuerdos universales al 100%, un consenso general para ver cómo solucionamos un determinado problema. Por ejemplo, en los años 80 en el Perú tuvimos 2 gobernantes, 2 gobiernos que, bueno, realmente manejaron la economía de manera desastrosa. Primero fue el periodo belaundista, ¿no? Fernando Belaúnde, que generó una recesión brutal, y luego viene la cereza del pastel, que fue el gobierno de Alan García, ¿no? El primer gobierno, que generó una crisis de inflación que nadie quiere recordar. Entonces, ¿por qué tuvimos tanta recesión y tanta inflación? ¿Por qué retrocedimos casi 40 años en el desarrollo económico? Eso es consecuencia de las políticas económicas. Luego hemos aplicado políticas económicas de recuperación, políticas económicas de expansión, y hemos tenido casi 20 años, ¿no? consecutivos de crecimiento económico. Bueno, la política económica, muchachos, puede tener 2 sentidos. Puede ser fiscal o también puede ser monetaria. ¿Cuál es la diferencia?
que la política fiscal está manejada directamente por el Ministerio de Economía y Finanzas. Este es el manejo del presupuesto, básicamente, el manejo tributario, el manejo de los ingresos que el Estado debe tener, cómo el Estado ejecuta el gasto público, cómo el Estado se endeuda públicamente, tanto a nivel interno como externo, es el manejo fiscal. Eso es responsabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas. Si a mí me dicen, se va a subsidiar el desempleo, se va a subvencionar a la gente que no está comiendo, entonces estamos hablando de un manejo fiscal, ¿ya? Y luego viene la política monetaria, que es el complemento de la fiscal, porque la monetaria está articulada debido a que está manejada por el Banco Central de Reserva. El Banco Central de Reserva lo que hace es controlar la cantidad de dinero que está en circulación. El Banco Central de Reserva lo que hace es administrar las reservas internacionales. Otra función que tiene el Banco Central es regular el crédito del sistema financiero. Por eso todo el control de las variables monetarias van a estar a cargo del Banco Central de Reserva, ¿ya? Entonces, articulando la monetaria y la fiscal, vamos a tener la política económica, cuyos objetivos básicamente son tres, ¿no? Primero, la estabilidad, ¿no? La estabilidad económica, luego consecutivamente vendrá el crecimiento y luego viene la redistribución social, ¿ya? Eso vamos a enfocar en un instante. Dentro de la política económica habíamos afirmado, habían tres finalidades, tres objetivos: la estabilidad, el crecimiento y la redistribución. Muchachos, notemos que cada uno es consecuencia del anterior. No podemos redistribuir la riqueza mientras ésta no haya crecido. Para repartir riqueza, primero hay que crear riqueza. Y no podemos crecer mientras no tengamos la casa en orden, mientras no tengamos una estabilidad. Bueno, primer objetivo, a ver, la estabilidad. Una economía es estable en la medida que logra dos objetivos. Primero, reducir la tasa de inflación y la tasa de desempleo. Y en segundo lugar, mientras tengamos un superávit o tengamos una estabilidad en la llamada balanza de pagos, ¿no? Vamos a anotar por qué. A ver, ¿por qué tenemos que bajar la inflación? Porque la inflación tiene consecuencias evidentemente funestas, ¿no? La inflación, como lo dijimos hace unos instantes, es el fenómeno por el cual los precios van subiendo persistentemente. Entonces, si tenemos que los precios de la canasta familiar va subiendo, y la gente que tiene menos ingresos no ve que esos ingresos mejoran, obviamente su capacidad adquisitiva va a empezar a reducirse, ¿no? Va a haber menos poder de compra, lo que se llama comúnmente un salario real que se empobrece. Si la gente se empobrece, baja su capacidad de consumo. Entonces, hay toda una cadena negativa que genera la inflación. Por eso, mientras tengamos una inflación solapada, moderada, muy rectante, muy reducida, vamos a lograr la estabilidad económica. ¿Está bien? Y en segundo lugar, tenemos que reducir la tasa de desempleo. ¿Por qué el desempleo? Por lo que ya hemos visto, es un problema de carácter social. Hay que notar algo, ¿no? Según la información de varias ONG, del mismo INEI, de muchas universidades en nuestro país, la informalidad en el Perú es un mercado que abarca casi el 80% de la economía. Y dentro de esa informalidad, más de la mitad está subempleada. Entonces, el problema del desempleo genera un problema mediático que es el subempleo. El subempleo significa persona que no cubre su canasta, o persona que no cumple con las formalidades de un mercado laboral, ¿no? Por eso tenemos un desempleo encubierto, ¿no? O un desempleo disfrazado. Entonces, poca inflación y gente menos parada significa tener pues una economía más estable en lo político y en lo social. Y el superávit, que significa saldo favorable de la balanza de pagos. ¿Por qué? Porque mientras el país tenga unas exportaciones que vayan creciendo más allá de lo que importamos, vamos a ganar divisas, vamos a ganar dólares. Y tal como está mostrado en el esquema, eso va a aumentar las famosas RIN, o sea, las reservas internacionales netas. O sea, el país va a tener ahorros externos. Entonces, imaginémonos pues una economía que tenga inversiones fuertes extranjeras, inversiones, digamos, que generen empleo,
que tengamos más exportaciones, que tengamos más turismo, ¿no? Que tengamos más reservas, más donaciones, va a darle más estabilidad al frente externo. Y si a esto le sumas tener poca inflación y poco desempleo, significa una economía con cierta estabilidad. Algunos economistas, incluso el premio Nobel del año 2015 decía que cuando un país tiene 3% de inflación y no más de 5% de desempleo, ha alcanzado la estabilidad, ¿no? Eso es más o menos una forma referencial. A ver, el crecimiento. El crecimiento viene a ser, obviamente, la expansión de la producción nacional. Cuando tenemos un PBI, un Producto Bruto Interno, que va aumentando sostenidamente con respecto al año anterior, la economía ha crecido. Y tal como lo mostramos en el esquemita, el crecimiento es la base del desarrollo. ¿Está bien? O sea, no puede haber desarrollo si antes no ha habido crecimiento. Pero la pregunta es, ¿y qué tiene que pasar para que el crecimiento se vuelva desarrollo? Obviamente tiene que pasar esto que está mostrado, que nuestro PBI aumente, pero más rápido, en una proporción muy superior al aumento ¿de quién? De la población, ¿no? ¿Por qué? Porque si en la economía de un país el PBI crece más que la población, entonces la producción por habitante, ¿no? Lo que se llama el producto per cápita, el producto por cabeza, va a ser mucho mayor y le va a dar un bienestar superior pues a cada economía, ¿no? Pongamos un ejemplo, mira, a ver, vamos a compararnos con la economía chilena. Chile es un país cuyo PBI es un poquito más, digamos, extenso que el del Perú. Digamos que hay un empate técnico, ¿no? El PBI del Perú y Chile son lo mismo, pero el problema es el tamaño de la población. Mientras allá no pasan de 20 millones, acá somos más de 32 millones. Entonces, tienes la misma torta, pero con más invitados en el país. Entonces, eso va a generar que el nivel de vida en el Perú sea, pues, ¿no? Casi la mitad de lo que es el nivel de vida en Chile, ¿no? Debido a que tenemos una diferencia poblacional y de riqueza, ¿no? Un país será desarrollado en la medida que su PBI sea cada vez más alto, pero no a nivel global, sino a nivel por habitante, ¿no? Por ejemplo, Uruguay tiene un PBI que es menor que el peruano, pero sin embargo su población es la 10ª parte del Perú. Entonces ahí vamos a ver las diferencias pues, de un crecimiento. ¿Qué tiene que hacer un país para poder crecer? Obviamente elevar su consumo, elevar su inversión privada, elevar su gasto fiscal y elevar su comercio exterior. De esa manera el país podrá alcanzar la base del llamado desarrollo. Aunque para que el crecimiento se vuelva desarrollo, también se requieren otros elementos ya de carácter social. Por ejemplo, mejorar la educación, ¿no? Reducir deserción escolar, ¿no? Y además también mejorar la calidad de vida de la población, que significa tener más esperanza de vida, ¿no? Más esperanza de vida significa tener más años por vivir a partir de un cierto nivel referencial, ¿ya? Y por último tenemos la redistribución. Este es el tema de repente más picante, socialmente más difícil de conseguir, porque tiene que ver con la reducción de ¿qué? De las brechas sociales. Un dato para compararnos, volvemos nuevamente al país del sur. Chile tiene más producto por habitante que nosotros, o sea, nos duplica prácticamente, ¿no? La producción per cápita. Pero si analizamos cómo está repartida esa producción, ¿no? Por ejemplo, en Chile el 2% de la población se considera muy rica. Y ese 2% tiene casi el 60% del ingreso nacional, o sea, de lo que la economía produce cada año. Si imagínate, el 2% más pequeño de la población tiene más de la mitad de la riqueza del país. Mientras que un 40% de la población no llega ni al 20% de la riqueza. Entonces, eso demuestra que los países pueden tener mucha riqueza, pero si está mal repartida, va a generar un problema de equidad, ¿no? Un problema de brecha social. Y esa brecha social se reduce mediante las políticas públicas, ¿no? O sea, el Estado puede manejar impuestos, puede manejar subvenciones, ¿no? Es como decir, un programa asistencial, por ejemplo, Caliwarma, ¿no? Caliwarma es un programa de alimentación a los escolares, pero no lo vas a dar en un colegio pues particular, lo tienes que dar en los colegios públicos más vulnerables. Ese es un problema de redistribución de la riqueza. O sea, el Estado tiene que quitarle al que tiene para darle al que no tiene, justamente a través
de las políticas fiscales, ¿no? Y esto se muestra claramente aquí en el esquema que presentamos en esta pequeña pirámide. Un 4% de peruanos son ricos, pero mira cuánto tienen, 36% del PBI. Mira, la diferencia es grande, ¿no? Los que son holgados, o sea, no son ricos, pero satisfacen todas sus necesidades, son el 16% de la población. Ellos tienen el 20% del PBI. O sea, mira, son más, pero tienen menos de la riqueza. O sea, ahí se ve ya la brecha, ¿no? Es más, podemos decir, más de la mitad de la riqueza la tiene el 20% de la población. O sea, lo cual demuestra pues una brecha social enorme, ¿no? Lo que llamamos comúnmente clase media es el 50% de la población. Eso es un dato que ha mejorado bastante con respecto a hace 30, 40 años atrás. La clase media llegaba al 15, 16%. Lo que pasa es que esa clase media en nuestro país la tenemos en dos campos. En el campo consolidado y en el campo emergente, ¿no? Consolidado significa que es una clase media tradicional. En cambio, la emergente es la que un día es clase media y al día siguiente puede ser pobre, ¿no? O sea, puede empobrecerse muy rápidamente, ¿no? Esa es la mayoría de la población. Y la pobreza que está en un promedio de 30%. Mira cuánto tiene la pobreza en el Perú. Tiene apenas la quinta parte del PBI. Entonces, toda esta fuerza laboral, esta población económicamente activa, tiene un problema que es brecha social. Cuando hay brecha social, la economía no funciona equitativamente, ¿no? La equidad social no se consigue y por lo tanto el objetivo que es el bienestar de la población no es un objetivo, digamos, consolidado. ¿Correcto? Gracias. Bueno, muchachos, vamos a resolver la práctica sobre el segundo tema, que es la división de la ciencia económica. Vamos a la pregunta número 1. Dice, cuando en la ciencia económica se desarrollan leyes y modelos económicos para explicar mejor los hechos económicos, estamos dentro de la rama de la economía que se denomina, generalmente sabemos que la economía tiene dos áreas, ¿no? La economía positiva y la economía normativa. La positiva nos dice cómo son los hechos y la normativa nos plantea cómo deben ser los hechos. O sea, una es objetiva, la otra tiene juicios de valor. Dentro de la economía positiva vamos a tener la economía descriptiva y la teoría económica, que a su vez se subdivide en microeconomía y macroeconomía. Y en la economía normativa vamos a tener la aplicación instrumental de un gobierno que se llama política económica, ¿no es cierto? Vamos a ver entonces las opciones y trabajar la idea principal. La opción A dice, economía normativa. La descartamos porque acá no hablamos de solución, no hablamos de políticas económicas. La B dice, política económica, es el sinónimo de economía normativa. La opción C dice, teoría económica. Esa es, porque me están hablando de desarrollar modelos. Los modelos económicos representan una simplificación, ¿no? Una representación abstracta de una realidad, ¿no? El economista hace una abstracción para poder entender cómo funciona un determinado hecho o sistema, ¿ya? Y la opción D habla de política fiscal. Se descarta porque la política fiscal es parte de la política económica, ¿no? La desarrolla el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas. Vamos a la pregunta 2. Jorge y sus amigos han pensado acudir al estadio para ver el próximo partido de fútbol que disputará la selección peruana. La enorme expectativa ha hecho que el precio se eleve considerablemente. Es decir, estamos hablando de que cuando la demanda crece, más no la oferta es rígida, el precio tiende a aumentar. La variación en el precio de un producto es estudiado por vamos a las opciones. La opción A dice microeconomía. La microeconomía es la teoría que estudia la formación de los precios, ¿no? Los precios relativos. Obviamente, si me están hablando de que se está formando el precio de un partido y este precio se está elevando por la excesiva demanda, estamos en el área de la microeconomía. La opción B es la macroeconomía. Se descarta efectivamente porque la macroeconomía estudia los agregados, ¿no? El sistema integralmente.
La opción C dice política económica. Es absurdo porque la política económica es medidas, normas que dicta un gobierno. Y la economía normativa, la opción D, es sinónimo de la política económica. Pregunta número 3. A ver, citamos un personaje. María acaba de graduarse de economista y ha iniciado su carrera laborando en el Instituto Nacional de Estadística e Informática, o sea, el famoso INEI. El INEI es una institución pública, muchachos, ya que se encarga de describir, observar, recolectar datos sobre fenómenos económicos. El trabajo de María consiste en, la A sostiene combatir la pobreza del Perú. Falso, ella no está tomando decisiones de política económica. La B dice elaborar la política económica del país. Es lo mismo que la opción A. La opción C, recolectar y sistematizar datos económicos. Esa es, porque estamos hablando de estadística, descripción. Y la opción D dice supervisar a los bancos en el sistema financiero. Bueno, hay que hacer la acotación que hay un organismo que se encarga de supervisar las actividades que realizan los bancos en el sistema financiero, ¿no? En la intermediación indirecta, que se conoce como la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. La opción sería en este caso la alternativa C. Vamos a la pregunta número 4. A ver, es un poquito larga, así que vamos a interpretarla, ¿ya? Siempre acotando los puntos básicos de la división de la economía. 4 economistas discuten sobre el fenómeno de la corrupción, el deporte nacional en el Perú. Julio sostiene, ojo a la palabra Julio, vamos citando 4 personajes, sostiene que la corrupción reduce el crecimiento económico. O sea, está hablando de un hecho fáctico, un hecho real, ¿no? A mayor corrupción, más atraso. Pedro plantea, este es el segundo economista, que se debe elevar drásticamente la penalidad a los corruptos. O sea, Pedro, a diferencia de Julio, está planteando el castigo, ¿no? La solución al problema, la penalidad. Atención a este tercer personaje. Carlos señala que ello afecta de manera negativa a la eficiencia económica. O sea, nuestra productividad está estancada, nuestro desarrollo económico se ha paralizado debido al problema de corrupción. O sea que estamos hablando del cómo es la realidad, cómo se presenta, cómo son los hechos. Y atención al cuarto economista. Recuerda que primero estaba Julio, luego Pedro, y luego venía Carlos. Ahora viene José. Indica que dicho fenómeno se debe combatir mediante la institucionalización de los valores. O sea, él quiere crear una conciencia cívica, ciudadana, de que la corrupción es nociva para un país. O sea, formar la moral pública, básicamente, o sea, plantea una solución. La pregunta nos tiene el siguiente marco, dice, teniendo en cuenta que el método del análisis económico positivo tiene que ver con el cómo es y el normativo con el cómo debe ser, o sea, positiva y normativa, se concluye que las dos posiciones que corresponden al método positivo, o sea, los que decían cómo son los hechos, son las expuestas post. A ver, la opción A dice Julio y Pedro. Recuerda que el primero hablaba de economía positiva. Acuérdate que Pedro hablaba de economía normativa. Acuérdate que Carlos hablaba de economía positiva y José hablaba de normativa. Es decir, positiva, normativa, positiva, normativa. Julio positiva, Carlos normativa, ¿no? O Pedro normativa, Carlos positiva y José normativa, ¿ya? Entonces, en este caso la respuesta sería... A ver, vamos a analizar la opción A. Dice Julio y Pedro. Bueno, Julio sí, pero Pedro no, porque Pedro plantea lo normativo. La opción B dice José y Julio. Bueno, Julio sí y José dice no, porque él plantea la solución al problema. La opción C dice Pedro y José. A ver, Pedro no, porque es normativa, descartamos. La opción D, en la respuesta, dice Julio y Carlos. Acuérdate que Julio era economía positiva y Carlos es la economía también positiva. Juicios positivos, ¿cómo son los hechos en la realidad? Esta pregunta vino en el mes de septiembre del año 2018. Fue pregunta del examen de admisión de San Marcos 2019-1. ¿Ya? Así que este es el tipo de preguntas que tenemos que ir apuntando, muchachos. ¿Ya?
A ver, pregunta número 5, más cortita. A ver, dice, si el Ministerio de Economía decide disminuir los gastos en infraestructura de transporte público, o sea, hacer menos pistas, entonces dicha decisión formaría parte de la... A ver, la economía normativa, como lo hemos sostenido, plantea cómo deben ser los hechos. Para eso está la llamada política económica. En la política económica que hace un gobierno hay dos opciones. Está la economía fiscal y la economía monetaria. Entonces, el manejo fiscal está a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas y el manejo monetario a cargo de una institución muy importante que es el Banco Central de Reserva. Vamos a ver las opciones. A dice política fiscal. Obvio, porque el fisco se refiere al tesoro público. El gasto fiscal es el gasto que hace el gobierno central. Y como acá me están hablando de que el Ministerio de Economía decide hacer menos carreteras, menos pistas, estamos hablando del manejo fiscal. La opción B dice teoría de los precios. Eso es microeconomía, descartado. Política monetaria podría ser, pero no me están hablando de manejo del dinero o de la inflación, así que Banco Central, ahí no te metas. Y la D dice economía descriptiva porque evidentemente no tiene nada que ver con información. La clave entonces, muchachos, sería la opción A, política fiscal. Pregunta número 6. Con respecto a la pobreza en el Perú, algunos economistas creen que para reducirla se debe impulsar con mayor intensidad los programas de asistencia social, mientras que otros opinan que no se debe permitir la presencia del Estado y más bien se debe incentivar la inversión extranjera. O sea, una dicotomía, ¿no? Damos ayuda social o apoyamos la inversión de otros países. Estas opiniones forman parte, lo habíamos dicho anteriormente, la economía positiva es simplemente el análisis objetivo. En la normativa no, porque en la normativa están las diferentes posiciones, ¿no? Las diferentes, digamos, opiniones o juicios de valor que los economistas pueden tener. Bueno, la opción A dice microeconomía, descartado porque no me hablan de precios. Economía positiva, obviamente que no, porque no me están diciendo cómo es la realidad, sino cómo debería ser. La opción C dice teoría de los precios, equivale a la microeconomía, descartado. Y la opción D sería la respuesta economía normativa, economía de política económica. Recuerda siempre que la política económica puede ser fiscal, cuando es el Ministerio de Economía y Finanzas, y monetaria cuando lo hace el Banco Central de Reserva, ¿ya? Y la pregunta número 7 dice, los vendedores de pescados y mariscos en el puerto de Chimbote están elevando sus ingresos en abril, pues aprovechan la Semana Santa para aumentar los precios en más del 100%. Ello es explicado por evidentemente más que ellos aprovecharse es la consecuencia del mercado. O sea, esas son a veces las fallas que el mercado puede tener y ante lo cual no se puede controlar ni fiscalizar porque es parte de la famosa mano invisible, como decía Adam Smith. La opción A dice política fiscal. Evidentemente no, porque estamos hablando de un manejo no político, sino un manejo teórico. La opción B dice microeconomía. Esa es porque estamos estudiando los precios relativos. La opción C, macroeconomía. Nada que ver porque acá no me hablan de agregados, no me hablan de variables reales o de comercio exterior. Y la opción D dice economía normativa. Evidentemente no puede ser porque no estamos hablando de manejo fiscal o monetario.